Hola chicos, buena tarde, excelente inicio de semana. Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy. He tenido nuevamente fallas en la conexión de mi internet, por lo cual voy a mantener la cámara apagada, ya que si no me saca de la sesión. El día de hoy vamos a ver el tema sobre el proceso creativo y cómo el proceso creativo se involucra dentro de la toma de decisiones. Recordemos por ahí que la semana pasada estuvimos viendo algunos puntos en específico que hacían relevancia con el tema preliminar de la creatividad dentro de la toma de decisiones. El día de hoy lo vamos a ver de manera más específica y a lo largo de las sesiones estaremos trabajando con este tema en particular, ¿vale? Vamos a iniciar con la parte contextual. Por aquí tenemos 6 pasos por los cuales nosotros pasamos para poder determinar que está surgiendo un proceso creativo. Hay que entender que puede que no se dé en esta secuencia o puede que sí, va a depender mucho tanto del trabajo, la dedicación, de la motivación y de las habilidades que cada uno de nosotros tenemos para que esto pueda fluir, ¿de acuerdo? Entonces, en primer punto, pues tenemos la fase de preparación, en donde, bueno, antes de desglosarlo, hay que entenderlo desde el punto perspectivo de la toma de decisiones. Justamente como se da el proceso creativo es como nosotros podemos llegar a entender, a solucionar y a entender, a buscar alternativas y a solucionar ciertos problemas que vamos teniendo a lo largo de la vida. Por ello, en primer punto tenemos la fase de preparación, en donde vamos a pasar por un momento de percepción, es decir, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy entendiendo. Vamos a analizar el qué está pasando. Tenemos que entender las circunstancias por las cuales está pasando mi situación, por las cuales mi situación está pasando para que yo pueda entender con base a ello mi problema. Después vamos a entender a las dimensiones. Dentro de estas dimensiones vamos a escoger información. ¿Cuál es la información más relevante que tengo acerca del problema? Es decir, aquí va toda mi experiencia previa que yo tengo acerca de un problema en particular. Entonces aquí vamos a aplicar estos aspectos que les acabo de mencionar. Por otro lado, va a surgir la generación. Este va a ser un trabajo largo y complejo. Bueno, ya que va a conllevar mucho tiempo para que nosotros lo podamos entender, lo podamos digerir. Aquí vamos a empezar, una vez que ya entendimos el problema, analizamos el problema, pasamos a poder manipular, es decir, a poder crear escenarios a través de la experiencia previa para que con base a ello yo pueda determinar qué plan de acción puedo empezar a andar, qué plan de acción puedo empezar a planificar como tal, con la intención de poner en la mesa tanto mis ideas y las alternativas que me está brindando el que yo esté en esta parte talachera de estar pensando desde desde el punto perspectivo de la creatividad. Una vez que ya asumí esta parte de generación, voy a pasar a la incubación, que sería uno de los pasos más difíciles, porque en la fase de generación nosotros ya pensamos una, dos, tres alternativas, ya las evaluamos, ya vimos los posibles pros, los posibles contras, y bueno, a nivel cerebral, pues necesitamos un descanso ficticio. ¿Por qué lo llamo un descanso ficticio? Ya que si nosotros tenemos una toma de decisiones realmente difícil decidir por qué alternativa guiarme, bueno, puede que este problema lo tenga tan arraigado que no pueda darme como tal un descanso e ignorar por lo que estoy pasando, por lo que estoy sintiendo. Por ello es muy importante que yo de alguna u otra forma dentro de esta fase me dé un pequeño descanso, no ignorando el problema, pero sí dejando pasar un poquito de tiempo, ya que este es un paso muy difícil para llegar a la fase de iluminación, que sería nuestro momento eureka. Es decir, aquí conjunto la incubación y la iluminación llega de manera espontánea, no necesita tanto proceso porque justamente nuestro descanso ficticio nos da la apertura de que nuestras ideas se puedan organizar de mejor forma con la intención de darnos resultados positivos y finalmente nos dé la parte eureka, ¿no? Donde ya sé qué hacer, ya sé por dónde empezar y con base a ello se van generando una tras otra idea. Entonces, nosotros, ¿qué empezamos a hacer en una fase de evaluación?
empezamos a valorar cada una de esas alternativas ya de manera más consciente y más razonable, porque ya va desde una parte del proceso creativo, desde la parte de la creatividad, en donde yo empiezo a verificar que sí me va a ser funcional para lo que yo quiero alcanzar y que no me va a ser funcional. Es decir, aquí va a ser todo el matiz de la idea. La voy a estructurar, la voy a edificar para que finalmente pueda pasar a un plan de desarrollo, en donde en este plan de desarrollo voy a poner los pasos a seguir, lo que tengo que elaborar, la aplicación que debería hacer y cómo lo voy a llevar a la parte práctica, porque evidentemente si ya tengo mi momento eureka y ya tengo mi plan de acción, no, pues lo no viable sería que no lo pusiera en práctica, lo viable sería que totalmente lo llevara a la práctica con la intención de poder poner a prueba esta parte del proceso creativo, si me es funcional o no me es funcional. Ahora bien, ¿cómo vamos a ligar la fase del proceso creativo con la toma de decisiones? Existen una serie de pasos que los vamos a ver a lo largo de las sesiones, por lo cual sí sería muy importante que tengamos en cuenta este cuadrito, ya que este cuadrito lo vamos a ver de forma detallada, ¿vale? Esto sí lo vamos a ver punto por punto, ya que es muy importante que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder entrar de manera procedimental a un proceso creativo. También, por otro lado, bueno, tenemos ciertas etapas. En la etapa número 1, al igual que la toma de decisiones, y por ello se conjunta el proceso creativo y la toma de decisiones, en primer punto nos habla que tenemos que identificar el problema. A la par de la primera fase, pues tenemos que explicar el problema. Como les comentaba, si yo quiero ahorita en estos instantes irme a manejar el carro del vecino, pues no podría, porque para empezar ni siquiera sé manejar y en segunda, pues si intento manejar, bueno, podría provocarme un accidente y tener afectados, ¿no? Entonces, por ello necesitamos ser conscientes de cuál es mi problema principal, cuál es mi problema A, para que el problema B, C, D no se involucren tanto de manera significativa que me hagan dudar acerca de, bueno, ¿y cuál es mi problema principal? Por ello es muy importante que entendamos que explicar el problema es bastante primordial. El objetivo de esta etapa es que nosotros podamos comprender el problema tanto de manera compleja y cómo es que a grandes rasgos me está afectando, qué es lo principal afectación que yo tengo a raíz de ese problema. Necesitamos también desarrollar algunas competencias para poder echar a andar esta etapa número 1. Tenemos que desarrollar la capacidad de análisis, el ser totalmente, tener un pensamiento tanto crítico y una actitud crítica para que con base a ello yo me pueda tanto expresar y dirigir de manera crítica, constructiva, en donde pueda sacar tanto un pensamiento hipotético, deductivo acerca de el por qué. Finalmente, pues en la parte de síntesis nos ayudaría mucho en esta etapa, ya que una de las técnicas principales para poder identificar el problema y explicar el problema es plasmarlo en papel y pluma. Entonces, por ello sería muy importante. Recordemos que la síntesis se elabora con base a mis propios pensamientos y a mis propios criterios. Y esto nos ampliaría que nosotros podamos tener una visión global acerca de la complejidad del problema que yo traiga consigo. Como una fase número 2 tenemos el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Esta es una de las fases más que requieren de mucho proceso y de mucha aplicación de técnicas. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir del miércoles hacia adelante? Vamos a ver algunas de las técnicas necesarias para que nosotros podamos intervenir acerca de la toma de decisiones con base al proceso creativo. Muy bien. En esta segunda etapa, ¿cuál es su objetivo? El objetivo primordial es que nosotros podamos crear una estrategia de solución que esté apoyada con base a las fortalezas y que con base a esto pueda minimizar los efectos negativos y que podamos asegurar logros reales, no logros a corto ni a mediano plazo, sino logros que se queden tanto a largo plazo y que podamos mantener.
no que podamos hacer una toma de decisiones fallida y bueno, tengamos que estar haciendo esto una y otra vez. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos puntos para que seamos plenamente objetivos y sigamos el proceso como tal. Hay que desarrollar ciertas competencias, sí, como es la parte de creatividad. Aquí entraría de muy de lleno el proceso creativo. Necesitamos también de nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades interpersonales. Aquí estoy hablando en qué tanta capacidad yo tengo para desarrollar una conducta asertiva. Bueno, sobre todo empezar a ser asertivo para por ende tener una conducta asertiva, la empatía activada, la escucha activa y demás habilidades sociales que justamente nos ayudan a poder entender y darle sustento a lo que yo estoy sintiendo, por lo que estoy pasando y por la resolución de problemas que yo quiero llevar a cabo para tomar una decisión completamente objetiva. Cuando yo estoy desarrollando esto, evidentemente pues estoy desarrollando la capacidad de comunicación de manera afectiva y por ende pues tendría la parte de negociación activa, ya que son unas de las habilidades bastante importantes para que yo pueda empezar esta parte de negociación. Y tenemos una tercera etapa, la cual está el punto 6 y el punto 7, que nos habla sobre desarrollar la intervención y evaluar los logros. Aquí el objetivo es que nosotros podamos lograr el mejoramiento a la par que vamos tomando decisiones. Puede que en un momento uno cometamos errores, bueno, vaya, somos seres humanos, entonces somos candidatos para poder cometer errores, pero de nada sirve que yo esté cometiendo errores y esté pasando malos momentos si yo no lo veo desde una parte del aprendizaje. Si yo no tengo aprendizaje, voy a cometer el mismo error una, dos y tres veces, las veces que sea necesaria, hasta que yo ya ponga pie sobre la tierra y diga, ok, ya entendí cuál es el aprendizaje que me conlleva el haber pasado por esta experiencia no tan agradable. Necesitamos también algunas competencias en específico para poder desarrollar esta tercera etapa, que sería en un momento pues la capacidad de liderazgo. Hay que tener en cuenta que para poder emprender y desarrollar un proceso creativo como resultado de una toma de decisión, debemos emprender esta parte del liderazgo, el tomar las riendas yo de la situación y que la situación no me esté dominando. También tenemos que tener la capacidad para motivar e ilusionar, y no hablo de ilusionar de manera negativa, no, sino ilusionar de manera positiva, en donde yo sé que voy a ilusionar, pero estoy ilusionando desde un punto real, no desde un punto ficticio, donde la motivación pues también va a jugar un papel muy importante porque va a ser la automotivación que yo me pueda dar en cada una de las etapas, desde el punto 1 hasta el punto 7, con la intención de poder hacer validar y confiar tanto en mis capacidades y en mis habilidades como un tomador de decisiones, ¿vale? Y finalmente, pues, si desde el punto 1 les estoy comentando que tenemos que desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, evidentemente el resultado que tendríamos que obtener en el punto 6 y 7 es que yo pueda tener la capacidad de comunicación verbal y escrita, que todo tenga objetivo y sea sustentado, sea argumentativo con la mejor intención de manera positiva, pero sobre todo que sea un escenario real. Esto nos ayudará mucho para que yo pueda determinar y hacer una toma de decisiones completamente acertada. ¿Vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Por aquí Johan me dice que no, Corona me dice que no. Muy bien. Entonces continúo. Como les comentaba, vamos a ver de manera muy minuciosa este cuadrito. Entonces, hoy nos correspondería ver el punto número 1 y el punto número 2. Posteriormente pasaremos a ver cuáles son las técnicas que van implícitas en esta fase. El punto número 1 pues nos habla de poder identificar la situación problemática, aterrizar y preguntarme cuál es el problema principal, de dónde surge mi problema. Sería importante aquí hacernos dos preguntas. La primera, ¿qué hacer? Es decir, estudiar el problema a fondo, tener al alcance toda la información necesaria acerca de la toma de decisión que yo quiero, a la cual yo quiero llegar, empezar a comparar
situaciones similares, es decir, poner en práctica mi experiencia previa acerca de este problema, el poder organizar la información desde la parte prioritaria hasta la parte de prioridad, lo que puede seguir, lo que puede esperar y lo que no puede esperar. De esta forma podríamos empezar a analizar toda la información que tenemos a nuestro alcance para poderla sintetizar y posteriormente redactarla. Una vez que yo la redacto, puedo entender de manera más significativa desde dónde es mi punto importante que surge mi problema. Por ejemplo, aquí recuerdo que Javier nos comentaba en alguna de las sesiones que él estaba ahí conflictuado en cuestión de a qué universidad iba a asistir, ya que, bueno, recuerdo que nos comentaba que las dos eran buenas opciones, sin embargo, pues estaba todavía ahí con ese problema, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sería recomendable? Que me imagino que ya me habías comentado, Javier, me parece que ya habías investigado tanto qué oferta una, qué oferta la otra, y estaba aquí el punto dudoso, ¿no? ¿Cuál elijo, no? Entonces aquí lo que conseguiría hacer es poder organizar la información para que tú la puedas analizar y con base a los objetivos que tú tienes, a lo que tú quieres alcanzar, ya tomas la decisión más cercana que se acerque y se acople a tus objetivos. ¿Cómo lo podrías empezar a destinar? Pues hay una técnica súper sencilla que es la primera que vamos a poner en práctica en este primer paso, que sería ir redactando de manera breve a través de un informe que quede preciso y claro acerca de tu problema, qué te oferta una, qué te oferta la otra y qué tiene la otra que no tiene la otra. Y con base a ello, pues ya podríamos empezar a entender cuál es este punto confuso, ¿vale? Por otro lado, tenemos el segundo punto, que sería el explicar el problema o tener esta parte de valorización del problema y definición de la meta deseada. Aquí, como le comentaba Javier, pues hay que tener en claro hasta dónde quiero llegar y cuál de estas dos opciones me va a ayudar a que yo me pueda acercar a. Entonces, una vez que yo ya tengo claro esto, me vuelvo a preguntar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues primero debo de tener en claro qué quiero conseguir con la intención de dar enfoque y dirección. Cuando nosotros estamos hablando de la toma de decisiones y principalmente si lo hacemos bajo el régimen de un proceso creativo, ¿qué es lo que nos falla mucho al momento de elaborarla o construirla? Bueno, nos falla mucho el que no le damos un enfoque y una dirección. Es decir, si nosotros solamente estamos tomando decisiones por impulso, va a llegar un momento en el que ese impulso va a tener una factura bastante amplia en donde yo no voy a poder inclusive ya ni siquiera actuar por impulso, ¿no? Porque ya es la situación la que me está dominando a mí. Yo ya no estoy decidiendo tal vez ni de manera con libertad, ni siquiera de manera consciente. Entonces, por ello es muy importante que en esta etapa en la cual se encuentran ustedes podamos entender y aplicar ciertas técnicas que nos ayudarán mucho a que nosotros podamos poder entender desde un primer principio el problema, para que con base a ello ya lo vayamos desmembrando, por así llamarlo, para poder construir una sólida toma de decisiones. Por otro lado, también tenemos que definir nuestros objetivos y ver si son coherentes con los de la organización. Es decir, ¿quién sería la organización en este caso? Cada uno de ustedes es su propia organización, es su propio negocio, son su mejor proyecto. Entonces, hay que definir bien cuáles son estos objetivos y ver si plenamente son realizables y reales, que van a aterrizar, sí, sobre los pies sobre la tierra y no son tan ficticios, sino que realmente los estemos proyectando en un momento real, ¿vale? Y bueno, nuevamente aquí nos invitan a hacer una formulación breve de la cual sería la situación ideal después de la intervención. Es decir, aquí vamos a imaginar un escenario hipotético o deductivo en donde a lo mejor y Javier se tiene que preguntar, si elijo la opción A, posiblemente a futuro voy a tener esto como resultado. Si elijo la opción B, pues este va a ser el resultado, ¿no? Ya de manera hipotética. Esto nos ayudaría también a que nosotros podamos entender de manera más sólida para qué alternativa me voy a dirigir más, ¿vale? Y bien, ¿qué se nos va a quedar de actividad como tarea el día de hoy? Se nos va a quedar el que elaboremos un mapa mental. Recordemos que el mapa mental es aquel que
lleva sobre todo dibujos, no lleva información, solamente la más objetiva y la más concreta. Sobre el proceso creativo, tenemos 6 fases, entonces vamos a ilustrar de preferencia a manera de dibujo, aunque sea bolitas y palitos, pero que tenga color para que ustedes empiecen a asociar el proceso creativo, ya que va a ser uno de los temas que va a venir en el examen del segundo parcial. ¿Queda claro la actividad que se queda de tarea, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Aquí me dice Janet que no, Javier que no, Johan que no. Muy bien. Entonces, chicos, sería todo por el día de hoy. Los estoy viendo el día miércoles. Cuídense mucho y seguimos en contacto, ¿vale? Adiós, Gracias. Johan. Bye. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Igualmente, maestra. Hasta luego. Bye.